A ver, aquí Sí, ya creo que sí, estamos en ahora vivo sí en estamos Facebook en vivo. también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos une pues esta virtualidad. Gracias porque nos pudimos tomar este café virtual y compartir. Y yo que me encuentro en Venezuela, bueno, dedicado a estos temas de normas ISO y en realidad, más que presentarnos como personas en los temas de las experiencias, yo creo que es compartir a través de este café, como lo haríamos con un amigo, ¿no? Eh, cómo nos va en estos temas que estamos involucrados y en cuál nos relacionamos con las empresas, con los clientes, y lo que uno se da cuenta en la vida de un consultor y un auditor en estos temas, que por eso es que yo les invité en el sentido del tema a que dijéramos, bueno, más allá de una certificación, en realidad hay algo más allá de eso, se puede hacer algo más. Entonces yo creo que ese es un tema que nosotros cuando estamos en el día a día nos damos cuenta después que una empresa se certifica. Y bueno, sería un tema creo que interesante porque me gustaría también escuchar las opiniones de ustedes. Seguro que sí, seguro que sí. Pues Juan Héctor, que siempre esto es el que, vamos a decir, abre fuego con sus preguntas, comenzar. Bueno, no, más o menos, digamos, lo que nosotros hacemos en Value Hunter es, bueno, además de calidad, vemos temas de estrategia, ¿no? Entonces yo siempre lo oriento mucho a lo que es estrategia, ¿no? Pero yendo más allá de la certificación, la última versión, ¿no? La del año 2015, yo siempre comento que me llamó gratamente la atención que incorporen el tema del pensamiento basado en riesgos, ¿no? No obstante, de pronto aún falta que se desarrolle más de riesgos, ¿no? Pero de pronto, Luis, en tus experiencias desde la versión 2015, ¿qué tanto las empresas vienen manejando el tema de riesgo, ¿no? ¿O qué tanto pues, cumplen solo los requisitos de la norma o se preocupan de que realmente implementen una buena gestión de riesgo? Sí, vale. Bueno, en mi experiencia, lo que te puedo decir es que desde que salió esa nueva versión, creo que ese es el tema más complejo de toda la norma para entender por las organizaciones. Es el que más les cuesta y es el que en ese proceso de mejora, de madurez, las organizaciones lo están haciendo todavía más por cumplir con un requisito para pasar una auditoría, que en realidad entender cómo le ayuda. Y eso es lo que yo he visto en la práctica. Entonces, esa verdadera gestión de riesgos, entenderla, tomar conciencia, lleva un proceso más. Por eso quizás esto de más allá de la certificación es cuando nos conseguimos excepciones de empresas, sí he conseguido excepcionalmente, no es lo común, y aquí es interesante hablar de eso, de empresas con sus líderes que dicen, no, pero es que esto es importante, o sea, no importa si el auditor viene o no, no importa si la certificación va o no va, el asunto es que yo tengo riesgo y tengo oportunidades y mi negocio tiene que avanzar en función de cómo yo controlo esto. Entonces está bien, vamos a llenar la matriz y hay que llenar eso, pero vamos a actuar y vamos a resolver. Entonces, yo creo que de lo práctico y real de entenderlo, uno se consigue pocos líderes que están en esta vía, en este camino. Porque al final la metodología puede ser cualquiera y puede tener miles de escalas y criterios, pero lo importante es que yo veo el riesgo y digo, oye, me va a afectar la empresa y voy a tener un gran problema. O la oportunidad, mira, una alianza. Oye, voy a hacer una alianza con Daniel y con Héctor porque ve lo que podemos hacer. ¿Ves? Eso es una oportunidad, pero entonces si estamos cerrados a ver oportunidades, entonces es un tema de pensamiento. Eso es lo que yo he visto y he vivido con mi experiencia. ¿Tu micrófono, Daniel, está apagado? ¿Ahora me oís? Sí, ahora está muy bien. Vale. Yo creo que lo comentamos el otro día con Adriana, que también estuvimos hablando un poco del tema de riesgos. Yo creo que el gran avance que ha tenido la versión del 2015, que decimos la última versión de la norma, pero bueno, ya llevamos con ella 6 o 7 años, ha sido que ha planteado la necesidad de que la calidad se meta en la estrategia de las empresas. Yo creo que es lo que dice Luis. Sí. O sea, tenemos que hacer una matriz de riesgos, pero bueno, yo creo que los tres somos consultores y los tres hemos hecho auditorías. Entonces, generalmente cuando ya tienes un tiempo y tienes una experiencia, tú ves si el sistema de calidad que te están planteando, los objetivos y los riesgos, te cuadran con la historia que tiene la empresa y con sus necesidades, o es un sistema total, lo que hablábamos, un sistema totalmente paralelo que está un poco para conseguir el certificado y tal. Yo creo que lo que nos quedamos esto hace mucho tiempo, yo creo que con Luis Carlos alguna vez lo hemos hablado,
La misión que tenemos como consultores es que la calidad entronque en la dinámica de la estrategia empresarial. Entonces, cuando entronca ahí, y es lo que dice Luis, tú haces un planteamiento de riesgos y de oportunidades con lo que realmente la empresa está viendo que es una posibilidad o con un riesgo y tal, ya ahí barajamos qué riesgos podemos acotar, qué riesgos podemos asumir, cuáles no podemos cubrir, porque oye, lo que hemos hablado siempre, los recursos de una organización son limitados, tenemos que ir priorizando y demás. Incluso lo que hablábamos el otro día, hay oportunidades en las cuales están ahí, pero la ética o el modo de hacer de la empresa no le permite entrar en ese tipo de negocio, de mercado, porque no va con su modus vivendi, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo estoy de acuerdo con Carlos, o sea, si no es imposible, o sea, tendríamos ese sello, ese marchamo puesto en la pared, entraríamos en X clientes, pero no valdría la calidad, no sería real en la organización. Y ahora devolvemos la pelota a Héctor. Bueno, algo que también yo observo aquí, y creo que de pronto es un mal en Latinoamérica, y de pronto también por ahí el título que sugeriste Luis, ¿no? Hay muchas organizaciones que a uno lo buscan y le dicen, oye, mira, quiero certificarme, ¿no? Y muchas veces lo hacen porque mi competencia lo hizo, ¿no? Porque el otro lo hizo, ¿no? Entonces, incluso lo hizo. Y les pregunto, ¿y por qué quieres certificar? ¿No? Ah, no, pues es que no lo dicen expresamente, como, pero que está de moda, ¿no? Y a esos clientes normalmente yo no les presto mucha atención. Trato de incentivar a que no se preocupen por la certificación, sino de implementar un sistema de gestión de calidad, ¿no? ¿Qué de pronto deberíamos hacer, ¿no? Como consultores, a sugerirle de pronto a un cliente que viene con ese énfasis, quiero el certificado, ¿no? O de repente somos el jefe de calidad o el jefe de certificaciones de la empresa, ¿cómo convencer a nuestro gerente, a nuestro superior, que el objetivo no es el certificado, ¿no? ¿Qué argumentos darles? ¿Qué argumentos usan Daniel, Luis, ¿no? Sí, Luis, sí. ¿cuáles usas tú? Oye, increíble. Sí, ese es el reto que tenemos y que los auditores o consultores, pues nos toca desarrollar otras habilidades que no las vemos en los cursos que dan de auditores. No las vemos, ahí no vemos nada de eso, vemos son los requerimientos y entonces ya son habilidades que uno desarrolla porque se da cuenta que es necesario. Y entonces el que siempre decimos es hablar el lenguaje del empresario, que decimos que siempre está pensando en lo financiero, en lo económico. Entonces, ¿cómo esto que vamos a implementar te va a ayudar a ser más rentable, te va a reducir costos? Pero no solo eso, mira, te va a conseguir la posibilidad de crecer económicamente, porque ves, cuando tú eres estratégico y piensas en el contexto, vas a estar viendo en todos lados oportunidades, o vas a estar viendo riesgos, vas a estar viendo amenazas, mejor dicho. Entonces, yo creo que ahí está el secreto y hacerlo con ejemplos, porque claro, no lo va a ver al inicio. Lo que yo he vivido es que al inicio no se ve, a menos que sea una persona que ya tenga una formación y una experiencia, pero al inicio no lo ve. Hay que llevarlo con ejemplo y hay que ayudarlo más con la propia experiencia de uno. Decirle, mira, vale, sabes que si tú haces esto y lo llevas registrado, no se te va a olvidar y te va a servir para las reuniones. Yo creo que por allí va el camino de hacerle ver y de demostrarle, mira, hasta con ideas que uno tiene, mira, sabes que en tu área hay empresas que están haciendo esto y han podido conseguir financiamiento y han crecido. Entonces tú le estás dando ideas más allá de nada más, llena el formato, llena el formulario, cumple el procedimiento. Yo creo que ahí no nos podemos centrar. Nos tenemos que centrar en darle ideas y él dice, oye, ¿eso es así? Sí, es así. Es más, como auditor, a mí me puede contratar como auditor interno y yo voy allá y me dicen, ajá, pero el formulario no cumple, no conforme, pero yo le puedo decir, mira, ¿sabes qué? Esto puedes hacerlo, esto puedes hacerlo. Entonces alguien puede decir, bueno, pero un auditor en ese momento no es consultor. O como auditor interno, si el cliente te dice, ayúdame, y me ha pasado, me dice, no me vayas a decir solo que es no conforme, dime cómo mejor. Y cuando te dicen eso, tú tienes cancha abierta para dar información, para hablar de lo que sabes, para decirle, mira, pues sabes que las criptomonedas te pueden ayudar. ¿Por qué? Por esto, por esto. O te puede ayudar tal cosa, lo que tú hayas estudiado y leído aparte, y le va a abrir una posibilidad enorme de que él pueda crecer y entienda que verdaderamente nosotros lo podemos ayudar y él puede mejorar.
Yo estoy de acuerdo totalmente con Luis. A ver, volvemos al principio del tema. Si nosotros como consultores actuamos como estrategas, vamos a decirlo con todas las comillas posibles, vamos un poco más allá, planteamos. O sea, a ver, cuando redactamos o cuando ayudamos a implementar un sistema, por ejemplo, un sistema de gestión de calidad, el 80 o el 60% de lo que hace la empresa es válido, porque tiene un pequeño control. Nosotros damos una serie de pinceladas sobre ciertas cosas o ciertos registros que tienen que mejorar. Yo creo que el truco está ahí. O sea, si tú vas a hacer un registro de proveedores, un registro de contratistas o lo que sea, y el cliente le viene bien poner el CIF de la empresa o el teléfono o el email, la norma no lo pide, pero vamos a hacerlo útil para que el departamento correspondiente utilice realmente ese registro. ¿Sabes? Si la idea de la empresa, porque le gusta utilizar formato papel, es mandar las encuestas en formato papel o escribir, porque le gusta más llamar que un formulario de internet, pues oye, va con la filosofía de la empresa. Pues bajamos al ruedo, le creamos un formulario de papel y se sienten más cómodos. O sea, tenemos que hacer el sistema muy amigable y luego darle una vuelta, y lo que decía Luis, que él vea la ventaja. O sea, los que me conocen sabéis que soy muy partidario de ponerle números, de meter indicadores financieros, de valorar, por ejemplo, no conformidades y reclamaciones, que es una cosa que enseguida el cliente o la parte financiera ve. Oye, mira, los errores de este mes, no conformidades, compras, reclamaciones del cliente, te han costado más o menos estos euros, dólares, pesos, la moneda que quieras. Y entonces automáticamente hay otro lenguaje. O sea, porque la alta directiva, los números sí los entiende. Porque ese dinero, oye, me supone el salario de una persona, me supone mi gasto en las máquinas, me supone la mitad de mis mercaderías. Y entonces la gente empieza a bajar el escalón. Oye, sí que es verdad que se empieza a corregir errores y a progresar la mejora continua. Oye, pues a lo mejor bajando a la mitad lo que me cuestan las no conformidades, pues chico, es un dinerito, lo que dice Luis, soy más eficiente, esto es un ciclo de mejora continua, luego saltará algo, pero por lo menos lo tienes anotado, no te vuelve a pasar, lleva tiempo. Así que es verdad que en un año meternos en harina, pues acabamos metiéndonos, y yo siempre digo que te metes en la parte productiva, en la parte operativa, pero luego pues hay empresas que el departamento de recursos humanos es un desastre, o las máquinas, entras allí y la mitad de las máquinas no es que no te cumplan legalmente, pero es mejor cambiarlas. Pero claro, no le puedes decir a un cliente que tiene que cambiar la mitad de sus máquinas, que a lo mejor es un dineral. Tenemos que ser, yo creo que tenemos que ir un poco más allá de la calidad. Hay gente, yo creo que hay empresas que le vienen muy bien meter parámetros ambientales, consumo de energía, consumo de combustible, pueden tirar, Luis lo ha puesto un poco, el desarrollo sostenible y tal. Tenemos que tener esas miras. Si nos centramos solamente en lo que pide la norma, podemos acabar haciendo auténticos desastres. Vamos, yo no sé vuestra experiencia, pero supongo que si solo nos fijamos en número de pedidos y tal y no metemos otra serie de valores, aquello se queda cojo. Y nos echan, o sea, acabamos saliendo de la empresa también, ¿verdad? Mira, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, mira, Zuleima Martínez dejó un comentario, ¿no? Es plantearle al empresario que es un modelo de negocio, ¿no? Justamente modelo de negocio, estrategia, ¿no? Si para promover que no basta la certificación, sino ir más allá de la calidad, nos centramos solamente en los requisitos, documentación y qué sé yo, no vamos a argumentar bien, ¿no? Modelo de negocio, estrategia, desarrollo sostenible, ¿no? Más aún en este tiempo, todo el mundo, todas las organizaciones nos hemos visto afectadas de una u otra manera. Entonces, tenemos que empezar a buscar nuevos modelos para desarrollar nuestra calidad, ¿no? De hecho, estos eventos café virtuales obedecen a ello, ¿no? Con Daniel Blanco venimos trabajando, bueno, contactados ya más de 4 o 5 años, trabajando ya desde el año pasado formalmente, y hemos visto pues que es necesario empezar a difundir estos temas que vamos trabajando en los cafés para ir viendo más o menos por dónde está el mercado latinoamericano y luego poder pues volver nuevamente a brindar, ¿no?, los cursos que veníamos u otros cursos de repente, ¿no? Entonces necesitamos hacer sinergias, ¿no? Necesitamos unirnos y por esto, bueno, siempre invitamos cada 2 semanas a algún consultor, algún experto en temas de sistemas de gestión. Hacemos este conversatorio y todos ganamos, ¿no? Yo tengo una mención, a ver qué opina Luis. No sé si os acordáis, poniendo un ejemplo.
las antiguas versiones de la norma, yo me acuerdo cuando empecé en esto hace más de 20 años y tal, yo no sé si os acordáis cuando se numeraban los códigos que se utilizaban alfanuméricos para nombrar un procedimiento general, un manual, esos famosos PG0 tal, no sé qué tal. O sea, que había que saber LEPE, sánscrito, para hacer un cambio documental, porque los primeros dígitos era el año en curso, el segundo era el número del documento, el tercero la versión. O sea, te tenías que tirar 20 minutos para explicárselo cuando te hacían una auditoría. Y tú decías, ¿y esto qué valor añadido tiene para el cliente? Que compliquemos al máximo el cómo se codifica un documento. Que tú mismo, como consultor, tenías que ir al documento para ver qué significaban los números. ¿No? O sea, fue una de las cosas que peiné en su momento y dije, a ver, un procedimiento de control de documentación es PCD con su edición y su fecha. Ya está, no hay más. O sea, es entendible por todo el mundo. Yo no sé qué manía tuvimos, a lo mejor es lo que se llamaba entonces la consultoría, pero para mí, por ejemplo, es un ejemplo que estamos hablando. No es valor añadido para el cliente, es una complicación. En una auditoría, un cliente no lo va a poder defender porque no tiene sentido, o sea, es que no tiene sentido para nosotros. Es una gota en el agua, pero supongo que a vosotros os pasaría algo parecido cuando empezábamos todos en esto y tal, ¿no? Sí, sí, yo creo que, fíjate, la evolución de las cosas tiene que ver también con las experiencias y con la tecnología, ¿no? Yo le voy a contar ese cuento que dice, por ejemplo, que le preguntaba la hija a la mamá por qué cocinaba un pescado en una olla pequeña y el pescado se salía de esa olla. ¿Por qué no lo hacía en una olla grande? Que entrara completamente. Y entonces ella decía que su mamá, es decir, la abuela, siempre lo cocinó así. Y cuando fueron a preguntarle a la abuela por qué lo hacía, la abuela dijo que yo lo que tenía era una olla pequeña. Esa era la razón. Eso nos pasa con lo que tú acabas de hablar. Si tú ves hoy, existe software para eso. Y el software no va a codificar nada desde el punto de vista de un formulario. Vas a tener todo en una base de datos y esa es la tendencia. Entonces, venimos trayendo cosas producto de que antes tecnológicamente no existían las cosas que hoy existen y las seguimos arrastrando. Y entonces ahí es lo que tú dices, el valor añadido. Eso da valor añadido. Lo que da es más trabajo y lo que da es más retrabajo porque hay que estar pendiente de un número. Si tuvieras que auditar algo que todo esté en un software, no va a haber necesidad de estar pendiente de eso, porque el software no se va a equivocar en ese sentido. Entonces yo creo que lo que viene es que también nosotros, los consultores, los asesores, empecemos a cambiar y eso es nuestro entorno. Nosotros tenemos que ver lo que está en tendencia. Es más, los dejo aquí para un punto para que lo analicemos. ¿Cómo el blockchain pudiera ayudarnos en el diseño de un proceso de sistemas de gestión? Si ya se está aplicando a procesos productivos, entonces, ¿cómo lo hacemos acá? Y entonces empezamos a ver cada tecnología que va saliendo y decimos, oye, ¿será que lo podemos incorporar? Por ejemplo, cualquier asistentes virtuales, Alexa o cualquiera. ¿Será que yo con decirle y programar uno y yo le diga, mira, anota en el contexto de la organización esta amenaza, anota esta oportunidad que se me acaba de ocurrir y él llena la base de datos y yo no estoy llenando nada, nadie está escribiendo? Ella va y lo graba. Entonces, el sistema de gestión va a ser de otra manera. El asunto es que ahorita no estamos en eso, pero eso va a llegar y nosotros tenemos que cambiar y tenemos que facilitar el trabajo. Yo creo que el tema es cómo pensar de forma distinta a cómo venimos haciendo las cosas. Y mira, ahora que mencionas eso, recuerdo, o sea, el punto es, ¿no? Nos hemos mal acostumbrado y muy buena esa historia de que cocinan la olla, ¿no? El pescado grande en una sartén o olla chiquita, ¿no? La parálisis paradigmática, ¿no? Y tenemos que salir de los paradigmas, la tecnología, la innovación nos debe llevar a crear nuevas formas fáciles, amigables, divertidas de documentar, ¿no? Y recordaba un caso muy antiguo que había visto, me parece por España o en algún país latinoamericano, donde una empresa para documentar sus procesos no los ponía en papel, los ponía en videos cortitos de 3, 4 minutos, y así los documentó y así se certificó, ¿no? Y todos estamos acostumbrados a hacer el formatito con su cabecera, ¿no? Pero esta empresa en ninguna parte de la norma dice que tiene que ser un documento Word, en tal tamaño de letra, ¿no? Dice, documenta tu proceso, y hacían videitos de 2, 3 minutos, y así documentaban su proceso. Y lo gracioso era que los mismos trabajadores de esta empresa eran los que actuaban en esos videos, ¿no? Entonces,
fue muy entretenido documentar los procesos en esa organización. De todas maneras, a ver, hay un factor que yo creo que tenemos que considerar. Sí que es verdad que estamos abandonando el papel, prácticamente porque se hace, o sea, yo ya tengo clientes que son instaladoras y realmente cuando hacen el trabajo de instalación normalmente se lleva un parte, tienen una aplicación en el móvil y el técnico da directamente el visto bueno y eso se vuelca a la administrativa, con lo cual el cliente en tiempo real sabe si le han reparado la alarma, la antena o lo que le estén instalando. Pero sí que es verdad que a mí me ha pasado alguna cosa curiosa, que tú llegas a un cliente que es una empresa más familiar, gente más mayor, que siguen acostumbrados al papel, que están muy cómodos con el papel, y tú llegas allí para meter tu base de Excel, ¿no? 4 Excel en una empresa pequeña, montas todo. O sea, no necesitas un programa de gestión, una empresa que está lanzando 4 facturas y seamos serios, que va a venir grande. Y descubres que la gente, oye, una empresa que todavía sigue sacando las nóminas de los trabajadores en papel y tal. Necesitamos, yo creo que los consultores necesitamos esa capacidad de adaptación, desde el papel 100% hasta la informatización 100%, que es lo que dice Carlos. O sea, nos va a utilizar, pues lo vas a dar con un cliente con mucha variable, mucho dato, y de algún modo te tienes que apoyar para hacer ese análisis de datos. Yo soy de la opinión de que los consultores de calidad en sistemas implementados, cuando llevas un mantenimiento, te llaman para hacer mantenimientos, podemos tocar algún documento, mejorarlo con lo que te dice el cliente, con la ayuda que pegas. Pero digamos que en las reuniones lo que tú vas es con un preacta, una serie de predatos analizados y a ti te contratan por dar tu opinión externa, un poco. Entonces, no dejamos de ser analistas de datos, lo que dice Carlos, con la información que conocemos de las distintas normas y damos esa foto que luego el cliente nos pueda hacer caso o no nos pueda hacer caso como consultor. Yo creo que la historia como consultores es que nosotros repartamos cartas y le demos al cliente, oye, mira, yo te doy estas 8 opciones. Oye, alguna te cuadrará, pero nos pagan un poco al cliente por darle soluciones, ¿no? No por darle problemas. Los problemas ya los tiene, a mí me ha pasado más de una vez. Correcto. Pero yo creo que sí que es verdad que seguimos, o sea, tengo ejemplos curiosos que me han llamado antiguos colaboradores y tal, y dicen, quiero que me hagas esto porque es una empresa de la vieja usanza, se dice así, porque claro, los chavales que tengo jóvenes no les puedes sacar del Excel, ¿no? Quieren una documentación en papel. Quieren sus 3 o 4 copias en papel, cada uno a su responsable, quieren unas actas en papel, o sea, los imprimes, pero ellos quieren su reunión de toda la vida, sentaditos en una mesa, olvídate de Zoom, olvídate de Meet, olvídate de tal. Y es curioso porque todavía existe, ¿no? O sea, es todo ese abanico de posibilidades que se nos abre. Como nota, como curiosidad. Así es. No, es correcto. Héctor. Sí. Están poniendo unas preguntas. En un ratito vemos una pregunta ahí. Yo tenía un tema más, de pronto, incluso más allá de la calidad, ¿no? Y lo comento a modo de anécdota. Hace un tiempo atrás me falló la batería del auto, del coche, ¿no? Y me fui a una tienda por departamentos a comprar baterías y, oh sorpresa, ¿no? Batería 1, 2, 3, 4, la peruana, la importada, qué sé yo, ¿no? Y habían varias marcas de baterías peruanas. Dije, compraré alguna peruana para incentivar la producción peruana, ¿no? Y cuando me acerco a las 3 o 4 marcas de baterías peruanas, había una que tenía así cruzado, ¿no? Tenemos ISO 9000. Compré esa batería. Coincidentemente, a los pocos meses me tocó ir a dar un servicio a esa misma empresa. Y se me ocurrió pedirle su certificado de calidad. Ellos orgullosísimos me lo mostraron, ¿no? Alcance, 2 puntos, proceso de gestión de compras. Claro, la norma está evitando ese tipo de pilladas, por decirlo de una manera, ¿no? O no, de vivezas, ¿no? Que no sé si han tenido experiencias similares, ¿no? Que empresas se certifican con un alcance muy reducido y se promocionan como que tienen ISO 9000 y nos hacen creer que toda la organización tiene ISO 9000. Aquí hubo un ejemplo hace años, una empresa de telefonía muy famosa, estaba acreditada en 9001 y estaba acreditado el servicio de atención a abonados. O sea, tú llamabas porque tenías un problema en el teléfono y el técnico que te venía, que era la parte operativa, esa parte no estaba acreditada. O sea, estaba acreditado el call center, que además creo que en muchos aspectos estaba subcontratado. Por lo cual, ese es el área que le pasa, digamos, el aviso al técnico. Pero la parte técnica, que es donde tú puedes tener problemas porque no me vienen tarde, no me lo reparan y tal,
sea, que sería el corazón, digamos, de la propia compañía, no estaba acreditado. Pero claro, estaba hecha la trampa, Sí. porque te vendía la etiqueta y luego tú tenías que ver en la parte de abajo el área acreditada. A ver, hay desconocimiento. El que no está metido en esos temas, ve el logotipo y dice, esta empresa está acreditada. Y tú asumes que está acreditado para todo lo que hace la empresa. Eso sí que ha sido lugar de, Es correcto. no de discusión, pero de debate en algún que otro foro en el que he estado, ¿sabes? Si se puede, no se puede. Sí, sí. Y por eso que no, Sí, no, sí. bueno, en los controles que tienen los entes certificadores lo han promovido de cómo se usa, por esas mismas desviaciones, pero yo creo que ahí viene, bueno, el tema de los dos tipos de organizaciones, la que lo usa o la que quiere esto por mostrar cosas o porque verdaderamente va más allá de una certificación. Si uno lee los principios de la calidad, uno se da cuenta que tiene que ser hacer las cosas bien, hacer las cosas mejor, está vinculado con el desarrollo sostenible, que por cierto es un tema que me he conseguido. Muchísima gente no sabe que las normas ISO todas están apuntando a algún objetivo del desarrollo sostenible. Usted lo busca en la ISO, www.iso.org y te lo dice, pero la mayoría de gente que trabaja en esto no lo sabe, no lo conoce. Eso hay que trabajarlo, pero también es esto, el uso inadecuado de eso. A mí sí lo he visto, sí he visto casos aquí en Venezuela también. Ahora, yo quería comentar brevemente para dar chance a las preguntas, es que más allá de las certificaciones y el tema del desarrollo sostenible, yo creo que es un tema que hay que seguir profundizando. ¿Ok? Por esto que les decía, que la ISO, de hecho, acaba de terminar la COP26, que es el tema del cambio climático, seguir creando normas para ayudar en eso. ¿Ok? Y todo aparece por esa vía porque la Agenda 2030 es la que nos va a afectar en los retos del planeta y nos va a afectar en el día a día, porque al final es el día a día. O sea, ¿cómo te afecta el cambio climático en que tus productos y servicios los puedas seguir generando? Eso va a pasar cuando veas que no puedes traer alguna comida porque el calentamiento global no deja que crezca, en este caso, la cosecha. Y así como eso, las implicaciones que tienen las cosas. Entonces, yo creo que ahí está un tema que seguramente debatiremos más adelante y por eso está incluido en esta agenda. Yo me has adelantado Sí, la pregunta. Quería que nos dieras unos, pues hemos ido por las ramas, unos tips o unas anotaciones sobre cómo consideras que la calidad puede influir o puede ayudar, digamos, esos retos del desarrollo sostenible en los próximos Sí, pocos años, medio plazo, como lo queramos llamar. excelente, excelente. Sí, fíjate, yo creo que la palabra calidad dice cumplir los requisitos del cliente, ¿verdad? Pero también los legales y reglamentarios. Y los que están asociados a los temas de seguridad, salud, ambiente en general, normalmente son reglamentarios, legales, pero resulta que van a empezar a generarse más legislaciones en los países por los temas de esto que hemos conversado, COP26 o cambio climático y otros temas, porque hay grandes retos y grandes problemas, ¿no? Y eso vamos a verlo o desde el punto de vista legal porque es obligatorio, o lo puedo ver porque yo estoy convencido y lo hago. ¿Okay? He visto organizaciones en Venezuela que en el caso no existe legislación reciclaje, no existe legislación de cuánto puede emitir de CO2 y ellos están comprometidos a hacer eso un control y una mejora. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen un nivel de conciencia distinto. Y ahí es donde yo creo que está el secreto. O sea, cómo nosotros ayudamos a que ese cliente entienda que está bien, se va a certificar, lo vamos a ayudar, pero que pueda llegar a ese nivel de conciencia para que no haga lo mínimo para pasar con 10, que es lo que uno dice en Venezuela. Anotas del 1 al 20 y pasas con 10 en la raya. No, no, no. ¿Cómo puedes ir de 10 a 11, a 12, a 13? Y lo vas haciendo no porque un ente fiscalizador te viene a inspeccionar, no, 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 sino porque tú estás convencido. Y esas son, vamos a decir, ahí es donde están grandes retos de que nosotros podamos ir convenciendo al cliente de, mira, ve, esto, si tú lo haces, es una oportunidad. Miren lo que les voy a decir. Existe financiamiento internacional para empresas que presenten proyectos para el desarrollo sostenible en alguna rama. Sistemas eólicos, sistemas fotovoltaicos, igualdad de género, reciclaje, eso existe. Eso está en el contexto. Requisito 4.1. Entonces, yo que soy una empresa y digo, oye, ahí hay un financiamiento, ¿me va a ayudar a crecer la empresa si yo hago un proyecto hacia esto? Tremenda oportunidad.
¿Ok? Ahora, si yo estoy ciego a eso y yo digo, eso no tiene nada que ver conmigo, lo mío es generar dinero y no me importa eso, entonces no estoy viendo la oportunidad. Entonces, en la medida que usted amplía el nivel de conocimiento sobre estos temas, donde el 75% de la población todavía no conoce la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la ha escuchado, pero no la ha leído, no la ha entendido, entonces no puede ver que hay financiamientos, hay oportunidades para desarrollar su empresa, hacer que su empresa crezca y tenga mejores resultados en el tiempo. Porque esa es la tendencia. Eso es irreversible, esa tendencia. Usted decide si se monta o no en esa ola. Correcto. ¿Okay? A ver, tenemos una pregunta de Fidel Poma. Fidel, si puedes prender tu micrófono, mucho mejor, si no yo leo lo que escribiste. Todos tienen permisos para prender micros, ¿eh? Pues bueno, escuchemos a ver qué preguntas tienen por ahí. Que podamos Sí, responderla, vamos a ver. claro. Esta es interesante, ¿eh? A ver, la leo. Entonces, ahí está Fidel. Fidel, a ver, por favor. Bueno, mi pregunta era para ver el perfil de los auditores que en ISO 9001, de tener esta norma del 2021, la 10.017, sobre la orientación sobre técnicas estadísticas para ISO 9001-2015. O sea, son herramientas que nos permiten sostener, primero, poder implementar, poder medir, poder completar todas las actividades que nos pide la norma ISO 9001. Entonces es una herramienta importante que debería estar dentro del conocimiento, no solamente de la norma misma, por un experto del 9001, sino de esta herramienta, porque son herramientas que orientan para poder implementar bien, y no solamente implementar, sino que se sostenga durante todo el tiempo el sistema de gestión de calidad que uno quiere implementar en una organización. Por eso quería ver qué experiencia existe sobre el uso de esta norma, ¿no? Que es muy reciente, aunque tenía una versión anterior, pero ahora la deben haber adecuado y la deben haber actualizado, y quería saber si tenían ustedes alguna experiencia respecto a esta norma con respecto a su aplicación en la ISO 9001. Es sobre la norma 10.017 del año 2021, orientación sobre técnicas estadísticas para ISO 9000. Luis, Sí, bueno, Daniel. yo iba a hacer un comentario general sobre este tema, ¿no? Sí, es cierto, existía una versión anterior, hay una versión nueva, pero lo que normalmente a mí me ha pasado, y a lo mejor a nuestros colegas aquí también, es que cuando uno aporta en una empresa a dar consultoría con la norma ISO 9001, el consultor que conoce esta norma como la que tú estás comentando ahorita, o cualquiera de las otras que aparecen en la bibliografía al final, mejor dicho, a las referencias de la norma ISO, que hay muchas otras, hay unas que tú puedes profundizar, pero más adelante, o sea, cuando haya mayor madurez de la organización. ¿Ok? Pero al inicio no, porque primero depende a quién le vas a ayudar a implementarla. O sea, no es lo mismo el dueño del proceso que debe llevar el control de un indicador o la medición de la satisfacción de un cliente, que le expliques de técnicas estadísticas y por qué y esto a un operativo que en realidad no lo va a usar en la práctica, ¿no? Entonces, como depende de varios factores, sí es bueno que el consultor las conozca y ver si dentro del tiempo de la consultoría las puede ir implementando o las puede ir incorporando muy gradualmente, porque normalmente lo que yo he vivido es que las personas, las empresas que se adoptan ISO 9001, después que salen de la 9001, no usan ninguna otra norma, ni siquiera la 9004. O sea, es muy raro una empresa que esté trabajando con la 9004. Eso es extraño. Esas son las que sí van hacia la excelencia. Pero además que use las otras, como la que te mencionar, tampoco. Estadísticamente, cuando uno dicta curso y le pregunta a la gente, no, ninguno usa otra. Entonces, esa es la experiencia mía. No sé si la experiencia de Daniel y de Héctor le pasa lo mismo, porque nos tendemos a quedar en el 10. Del 1 al 20, 10. Yo pasé y de ahí no voy más para allá. No avanzo más. A ver, yo desde mi experiencia, no es una norma, la he leído, leí la versión antigua y tal,
pero al final, a ver, yo por educación soy ingeniero superior, entonces ya me comí mi estadística en su momento y tal. Creo que al final los indicadores, porque al final lo que estamos metiendo es un control por indicadores para medir determinadas partes o procesos o un conjunto de procesos, cuando planteamos como consultores esos procesos, hay dos partes. Una, como dice Luis, dependiendo si estamos en un proceso de implementación, a lo mejor hay empresas que aunque tengas 15 valores de referencia para empezar, ya son, porque y suelen ser generalmente valores de referencia en tanto por ciento, en medias aritméticas, o sea, indicadores sencillos que todo el mundo de la empresa, cuando nosotros hacemos un comité, la gente pueda entender. O sea, básicamente, si yo hago una serie de preguntas y unas valoraciones vía encuesta con 5 preguntas, saco una media estadística con las puntuaciones de las encuestas y la empresa marca unos mínimos, unos máximos, dependiendo del valor de referencia. Tan sencillo como eso, o sea, algo que luego en los datos podamos cruzar. Luego es lo que dice Luis, según la empresa va avanzando y los procesos van avanzando y el sistema, digamos, va filtrándose hacia abajo, tú te vas reuniendo con los jefes de proceso y a lo mejor en determinados aspectos de producción, si necesitas tirar de hacer medias o hacer varianzas y tal. Pero ya tiraríamos de una estadística, igual que el área financiera, pues de cara a inversiones nos pedirá ROIs, métodos de inversión y demás. Tú tiras de los indicadores o de los datos del resto de la estrategia empresarial, por decirlo de alguna manera. O sea, digamos que la calidad de eso va de prestado. O desde mi punto de vista va de prestado, no ha inventado nada en medición. No sé qué opina Héctor, pero vamos, esa es mi experiencia, mi opinión. Sí, estaba escuchando los comentarios de ambos. Bueno, específicamente yo no he usado esta norma, la última versión de la anterior. Sí en proyectos, de pronto no necesariamente proyectos de gestión de calidad, pero sí en proyectos de mejora de procesos. No siempre usamos estadísticas porque de pronto el proceso no lo amerita. Usamos más herramientas no estadísticas para mejorar un proceso. Y cuando hemos estado frente a procesos donde de pronto la información estadística pudo haber sido muy útil, o sorpresa, los procesos, los sistemas, no registran la información como deberían registrarse. Un ejemplo, ¿no? Una microfinanciera tenía un sistema por el cual registraban el día y la hora en la que un crédito pasaba de un estado al otro. Los analistas de crédito salían al campo, ¿no? A la calle, a buscar sus créditos y a veces retornaban muy tarde a su casa y al día siguiente volvían a salir a la calle y normalmente iban los viernes a la oficina a registrar sus créditos. Es decir, en el sistema, ese crédito que iniciaron el día lunes, registraba en el sistema como si lo hubiera registrado el día viernes. Ya perdíamos información, ¿no? Y así me parece que pasa con muchas organizaciones que no están manejando del todo bien esta información. Y me quedaba pensando si la tuviéramos, ¿no? Ahora que Daniel también hablaba del ROI, por ejemplo, ¿no? Vamos a una empresa. ¿Será común o será bueno, será indispensable hacer una prueba de hipótesis de cómo el ROI se eleva o no porque hemos hecho un mejor sistema de calidad? O sea, no, podemos hacer una prueba de hipótesis. El punto es que, ¿qué tan indispensable es, qué tan útil es, ¿no? Probablemente si tuviéramos información estadística muy valiosa, muy bien validada, y usando herramientas, ¿no? de estadísticos, podría servir, ¿no? Pero no es tan común. Voy a revisar esta norma. Justo últimamente estaba dictando un curso de estadística aplicada a procesos, control estadístico de procesos, y verla con más detalle, ¿no? Pero a la hora de la hora, o no hay mucha información en las organizaciones, o a la hora de la hora, en realidad no es tan aplicable tanta estadística en las organizaciones, ¿no? De todas maneras, un inciso, simplemente yo os dejo. A ver, generalmente un buen cuadro de indicadores, si decimos un buen cuadro de indicadores, me corregís si me equivoco, solemos tener información no duplicada, pero que se complementa. Me explico. O sea, no tiene sentido que yo haga una tanda de encuestas, solemos acotar un periodo de tiempo, trimestral, mensual, dependiendo del volumen de la empresa, con una valoración excelente y resulta que ha sido un trimestre donde me han crujido reclamaciones. O sea, ya como consultor, tú llegarías a uno de tus procesos o no estás midiendo bien, o sea, te estás cogiendo a tus clientes amigos o hay algo que no cuadra. O sea, lo que quiero decir es que si tienes un buen cuadro de indicadores, sobre todo en empresas consolidadas, donde la calidad, digamos, forma parte de la estrategia, el salto de un valor va acompañado a que en otro lado del negocio se tiene que notar. O
sea, esto es, si tengo problemas en producción, a los de administración les pitan los oídos porque les están llamando por teléfono. O sea, si el sistema está bien desarrollado, los indicadores no dejan de ser bandas de alarma o de alerta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo soy de la opinión de que generalmente hacemos una gestión por excepción. O sea, tenemos 20 indicadores y los que están en línea no les hacemos mucho más caso. Nos vamos al que por exceso o por defecto canta. ¿Por qué? Porque, a ver, seamos serios, los directivos tampoco tienen tiempo de leerse 30 indicadores, se van a, oye, ¿esto porque es demasiado bueno o esto porque es demasiado malo? Generalmente a lo demasiado malo, ¿no? Que es donde consideran que tienen que meter los recursos. Pero bueno, centrando el tiro, yo creo que si tenemos un buen cuadro de indicadores, nos tiene que cantar ese tema. O sea, es lo que decía Héctor. Puedo tener el ROI, pero es que a lo mejor en un determinado negocio el ROI no es una información útil, sino va complementado con otro tipo de valores, porque ese negocio se puede mover en retornos de inversión muy alto o muy bajo, ¿vale? O sea, hay que meterlo, lo que decía Luis, en el contexto. Los indicadores tienen que ir en el contexto y en el negocio de la empresa. A ver, es mi opinión, ¿eh? O sea, yo creo que, sí, no, yo lo que creo que el secreto en esto es que depende del nivel de madurez, depende de verdad si es aplicable o no. Y no solo esta norma 10.017, sino todas las normas que están saliendo ahorita actualizadas, que están allí en esa referencia a la norma ISO 9001. Y al final nuestro trabajo es hacer ver si es importante y cómo les puede ayudar, pero no correcto. implementarlo por implementarlo, porque Exacto. si no les generaría más problemas que en realidad beneficios. Zuleima dejó una pregunta. Si puedes prender tu micrófono, Zuleima, mucho mejor. Si no, yo leo la pregunta. Que tenéis 3 mentes aquí para responder. Es una pregunta No se ve interesante todos los también, días. ¿no? A ver, no, parece que no. Yo la leo en todo caso. Bueno, la pregunta es, ahí está Zuleima. No, Zuleima, aquí adelante. estoy. Por favor. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Luis, ¿cómo estás? Mi Gracias, querido saludos, Zuleima. compañero. Daniel, un placer. Daniel, Héctor, un placer. Un placer. Bueno, quería hacerles la pregunta de cómo cómo la experiencia de ustedes, cómo han enlazado la ISO 31000 de gestión de riesgo con la ISO 9001. Porque esto tiene mucha tela que cortar, ¿no? Como decimos nosotros. Entonces, bueno, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes? Dejo de responder a Luis, ¿vale? Pero Sí, Luis. esta es repetitiva, ¿no, Héctor? Sí. Suena. Bueno, Que dé la opinión Luis, que bueno, Luis es el invitado. sí, ya lo que comento quizás brevemente es que, bueno, la misma norma 9001 nos habla del pensamiento basado en riesgo y nos dice, no significa que debo implementar algo como la 31001. Entonces, aquí viene lo mismo, o sea, ¿en qué momento la empresa tiene el nivel de madurez para ir más allá y aplicar más elementos que están allí? Aunque nosotros como consultores nos conozcamos la 31.000, ayudemos a implementar algunas cosas sin que sin que el empresario sepa exactamente que estás usando algo de la 31.000 en el fondo, en el proceso de implementación. Él no lo sabe. Él no lo sabe, pero uno conoce en parte y va ayudando a que eso se implemente. ¿Qué es lo que normalmente hay en el tema? Creo que es el tema más complejo, como lo dije al inicio, es el de riesgo. Es el más complejo de entender por la mayoría de los empresarios. Se confunde mucho la palabra riesgo con las amenazas, con una cantidad de cosas y además esto cuando agregamos probabilidad y consecuencia y estas cosas, la gente se confunde. Entonces es el que más cuesta. Entonces es que ir gradualmente a decirle, es un pensamiento basado en riesgo. Es, ¿qué pasa si? ¿Qué pasaría si? Y entonces hacerlo muy sencillo para que la gente lo compre, lo lleve adelante y sepa cómo le es de utilidad. Entonces la 31.000 quedaría para un nivel de madurez un poco más avanzado, con una empresa que tenga más dedicación y tiempo y recursos para ello. Correcto. A ver, yo soy de la opinión además, Héctor y yo en su momento hicimos un curso sobre este aspecto con valoraciones y tal, también un poco de cara a centralizar todo el tema de análisis de contexto, oportunidades, riesgos y tal. En líneas generales lo que se está avanzando un poco es tirar del análisis de contexto que aplicamos una especie de DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, factores externos, factores internos, nos ayudamos de un PES y luego es lo que dice Luis.
yo casi todos los clientes que llevo estamos haciendo una valoración un poco sencilla, o sea, probabilidad de que un suceso suceda y el impacto, la severidad que podría tener esa consecuencia en la organización, o sea, doble entrada, no nos complicamos más. Y a partir de ahí es una manera un poco, obligas al cliente, obligas a las empresas a pensar, o sea, a pensar más allá de los procesos productivos y del mercado y lo que se mueve, y enlazaría un poco con lo que ha comentado Luis de las oportunidades de desarrollo sostenible, legislación, posibles subvenciones, la marca verde que yo puedo vender de cara a mi clientela si además me meto en ese tipo de cosas. Entonces, eso metes, digamos, en el mismo saco tanto lo positivo como lo negativo. Y a las empresas les obligas a hacer esa introspección, ese pensamiento, bien sea a nivel directivo, a cargos con responsabilidad, opiniones de los propios trabajadores, que siguen siendo muy importantes y tal, y a valorar. O sea, por lo menos que saquen una serie de prioridades, que es lo que se trata, lo más sencillo posible, tal como dice Luis, para que sean conscientes de, oye, estos son tus riesgos, estas son tus oportunidades, aquí tienes tu caja de recursos, a ver cómo puedes jugar. A ver, hay cosas que son impepinables. O sea, si tengo un riesgo porque hay un incumplimiento legal, me estoy jugando que me pongan una multa o que me saquen del mercado y tal. O sea, hay cosas que no puedes permitir o incrementar como riesgo. Pero sí que es verdad que hay oportunidades que puedo dejar pasar y a lo mejor no debería. O sea, es lo que dice Luis, es un pensamiento. Entonces es que se imbuya, yo creo que es lo que más está costando. O sea, también es verdad que todavía no hemos acabado de evolucionar con el pensamiento en procesos, con lo cual el riesgo pues, nos puede llevar otros 20 años con el tema, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que es un poco mentalizar. Va a tardar mucho la gente en concienciarse de estas opciones. O sea, la gente no se conciencia en su momento con las acciones preventivas, pues imagínate lo que nos va a costar con el pensamiento basado en eso. Buenos puntos, ¿no? En mi caso yo me he encontrado con organizaciones que de pronto incluso son muy buenos y tienen mucho conocimiento, han tenido mucha capacitación, formación en gestión de riesgos y de pronto incluso hasta puntualmente en ISO 31000, ¿no? Siguen el proceso, hacen las matrices, ¿no? O sea, y conocen muy bien la estructura de cada matriz, pero, oh sorpresa, viven a cada rato problemas. Entonces, no, los gerentes a veces dicen, oye, pero si se supone que hemos capacitado, la gente está muy bien, las matrices están bien elaboradas, las hemos revisado, ¿qué está pasando? Desde mi punto de vista está pasando lo que ISO 9000 propone, que nos está faltando esa capacidad de nosotros como seres humanos de poder identificar la incertidumbre. Aquí en Perú pasó, más o menos por la quincena de marzo, empezó el aislamiento. Salió el presidente de la República a decir 15 días. Bueno, coincidentemente yo venía trabajando justo con una organización involucrada con el tema de salud y me decían, esta cosa está fea, está terrible. Es más, hace tiempo venían diciendo, cerremos fronteras. Aquí en casa, y bueno, uno de mis hermanos también muy cercano a políticos, también nos dijo unos días antes, compren víveres porque podrían escasear, qué sé yo. Entonces, nosotros entendimos que esos 15 días van a ser muy alargados, ¿no? Gracias a Dios, bueno, mi esposa, nuestros hijos también vieron de que iba a ser muy largo y tomamos nuestras precauciones, porque de alguna manera hemos desarrollado esa capacidad de gestionar en base a incertidumbre. Entonces, eso creo que nos falta en las organizaciones, ¿no? Podemos tener muy bien las matrices, pero si no tenemos desarrollado esta capacidad de oler, ¿no? De sentir, de percibir, oye, esto puede ser más largo, ¿no? O esto podría generarnos tal cosa, a la hora de la hora, por más que usemos buenas matrices, si el contenido no es bueno, se nos van a venir problemas. De todas maneras, yo soy de la opinión, y perdóname, no sé si estés de acuerdo conmigo, que cada vez, o sea, los famosos entornos VUCA, volátiles y tal, están más a orden del día y más con lo que ha comentado Luis. O sea, si estamos caminando hacia una especie de desarrollo sostenible que nos va a llevar a ciertos puertos que todos desconocemos cómo vamos a llegar, o sea, sabemos más o menos las líneas que es lo que queremos hacer, pero las posibilidades que se abren son infinitas. O sea, yo recuerdo de empezar en esto de la calidad hace unos cuantos años y la década, digamos, finales de los años 90 del siglo pasado y los primeros años del año 2000, pues prácticamente hasta la quiebra famosa de Lehman Brothers y esa famosa crisis que hubo,
la cosa estaba más estabilizada, se iba informatizando poco a poco, cambiaba la dinámica de copias. Las empresas iban poquito a poquito adaptándose, pero fue ya después de esa crisis que es que no hemos parado cabeza, o sea, que cada año tenemos una película nueva y ya, bueno, el atizado general ha sido todo este tema de la pandemia, que es que, pues como decía un comentarista aquí famoso de la red, es que solo falta la invasión zombie por la calle, o sea, porque ya en España tenemos el volcán. O sea, ya no, en España nos queda muy poquito. O sea, yo es que salgo un día y salimos como las películas de terror y ves a los zombies por la calle, ya, yo creo que aquí no se sorprendería a nadie. O sea, después de la crisis, después de la pandemia, después de un volcán, yo no sé. O sea, y es verdad, o sea, yo tengo clientes que ya, yo creo que empiezo a percibir, no sé si os pasa a vosotros, que el cambio, las modificaciones o la capacidad de adaptación, incluso en el planteamiento de objetivos año a año, yo planteo esto y bueno, ya veremos en junio, a lo mejor tengo que cambiar algo porque sale algo extraordinario. Yo a lo mejor voy a crear trabajo, 5 o 6 plantas, pero luego llega el otro y tengo que cambiar una máquina porque llega así. Y la gente se lo está tomando como, o me pongo en ello y asumo que hay esa variabilidad del riesgo, o es que no me puedo aquilosar. O sea, son cambios tremendamente rápidos y vivimos todos como una especie de filo extraño. No sé si os pasa a vosotros, pero vamos, la sensación aquí es esa, ¿eh? Luis. Sí, yo el comentario que diría es que bueno, hay épocas en las cuales como que hay eventos de eventos que ocurren que nos ponen así como estamos ahorita. Yo no voy a hablar del caso de Venezuela, que creo que es uno de los más extremos en todos los sentidos, por muchas circunstancias que están ocurriendo aquí mucho antes de las que están de la pandemia. Y entonces, bueno, los escenarios, tú dices, bueno, ¿pasará o no pasará? Ahí está el tema del plan de continuidad del negocio. O sea, ¿sigo, no sigo? ¿Cómo sigo? Que es lo que también hoy en día se está haciendo. Y si mañana ocurriera otra vez, ya tengo la experiencia y voy a aplicar esto. Entonces yo creo que el tema es el pensamiento basado en riesgo, en pensar qué pasa si, entonces cuál es mi continuidad, cómo haría para mi continuidad. Y yo creo que ahí es donde estamos empezando. Yo creo que la pandemia nos ayudó a empezar a reflexionar más sobre cómo darle continuidad a las cosas a pesar de. Y que si ya nos están diciendo que el cambio climático es casi, todavía hay tiempo, pero te va a afectar, entonces usted tiene que empezar a averiguar, oye, ¿y si me afectará o no? ¿Y qué haría si? Porque si no, llegarías a lo mismo que nos está pasando ahorita. Tengo que cambiar de rubro porque no va a haber ahora la materia prima porque no se va a poder producir. ¿Qué hago entonces? Busco impresión 3D, busco tecnología no sé qué, voy a hacer. Y así ustedes están viendo cómo hay empresas ahorita que han cambiado la dirección de ellos porque buscaron otra alternativa. De eso se trata, eso es un sistema de gestión. Y aunque esas empresas no lo tengan con ISO 9001, están actuando bajo las buenas prácticas que están contenidas en la ISO 9001, sin saber que eso es ISO 9001. Buen punto, ¿no? Creo que como consultores, de pronto, bueno, hemos sido golpeados el año pasado, más o menos este año también, pero por lo que comentas, empiezo de pronto a visualizar, bueno, estas últimas semanas se está moviendo, bueno, aquí en Perú, por fin de año, las entidades públicas empiezan a gastar su presupuesto, ¿no? Entonces, antes que se acabe el año, y el próximo año no les den tanto presupuesto, pero hay movimiento. Pero también intuyo que con este entorno VUCA, VICA, BANI, ¿no? Hay tanto movimiento, creo que las empresas deberían concentrarse en su core, cherry para los consultores, buscarnos porque de una u otra manera no solamente sabemos ISO, ¿no? No solamente sabemos ISO 9000, ¿no? Sino muchas otras, donde de pronto no somos los grandes expertos, pero hemos vivido distintas experiencias y podemos darle carnecita a nuestros clientes, ¿no? Y creo que un buen modelo de negocio podría buscar eso, ¿no? En vez de tener personas muy experimentadas en planilla, pues contratar temporalmente para ciertos cambios a los consultores. Ahorita ponemos nuestros números y direcciones ahí para que... ha quedado un poco directo, ¿no? ¿No? Mira, yo tengo un escenario uniendo un poco lo que comenta Carlos de desarrollo sostenible y tal. Aquí la verdad es que, a ver, en España se dinamizó muchísimo el teletrabajo, o sea, parecía que el país iba a hundir como todo el planeta y tal, pero bueno, luego se ha demostrado que en muchas actividades se ha podido teletrabajar perfectamente, sobre todo a nivel de consultoría, asesoría, la gente tenía su portátil en casa, su ordenador, y trabajabas en pijama, vestido de camisa para arriba y fuera.
Sí que es verdad que según en España está muy evolucionado el tema de las vacunas, prácticamente el 90% de la gente entre 12 años y, bueno, 100 y pico los que puedan vivir y tal está vacunado. Y entonces sí que es verdad que la incidencia ha bajado mucho. O sea, la gente se sigue contagiando, pero sí que es verdad que la gravedad de esos contagios ha demostrado que la vacuna no tiene saturados los hospitales y la gente lo pasa como una especie de constipado el que se entera. Entonces, en cuanto se ha visto ese tema, sí que es verdad que del verano hasta esta parte, bueno, el verano, vosotros estáis en verano, aquí el verano empieza, digamos, en el centro del mes. Pero bueno, de abril o mayo para adelante se ha ido recuperando lo que es abandonando el teletrabajo y volviendo al tema presencial. Pero es que además el gobierno de España lo que hizo fue poner trabas al teletrabajo. O sea, digamos que una negociación que podía ser entre trabajador y una empresa, porque oye, los dos se beneficiaban, no completo, pero a lo mejor trabajar 3 días en tu casa y 2 días en la oficina, pues han sacado una ley del teletrabajo que es, a priori es un poco bastante más restrictiva, se pone del lado muy exceso del trabajador y poco del lado de las empresas, sin entrar en dinámicas y tal, pero bueno, va descompensada. ¿Qué es lo que ha provocado? Que muchas entidades que a lo mejor estaban abogando por el teletrabajo, como se ven amenazadas, pues todo el mundo a trabajar presencialmente. Entonces, ¿en qué redunda eso? Pues en grandes ciudades tienes más movimiento de vehículos, más contaminación, más uso de combustibles fósiles y tal. Entonces, es gracioso cuando dices, acabas de tener una cumbre climática, te vas a gastar un dinero y luego las medidas que no te costarían trabajo o dinero, porque en el fondo hay un convenio que tú la gente facilitas la conciliación laboral, le estás poniendo palos en la rueda. Entonces, esa es la sensación un poco que se evita aquí. A ver, sí que es verdad que cuando las instituciones públicas ya solamente se ponen de lado, facilitan, es bastante fácil el meter ese tipo de desarrollo sostenible, porque la gente se va adecuando. O sea, la gente ha descubierto el placer de poder trabajar 2 o 3 días desde tu casa en ciertos trabajos y abogaría por ello, pero deja la negociación que se haga entre las dos partes. No metas la cuchara, como se suele decir, en algo que no te incumbe. Entonces, lo que ha ocurrido es que, lógicamente, los niveles de contaminación de las grandes ciudades de España han vuelto a subir, porque estás utilizando muchísimo vehículo y muchísimas historias. Y las empresas funcionando, pues tienes que tirar de calefacción, de luz, de energía, etcétera, etcétera. Tened en cuenta que ahora mismo aquí en España estamos en invierno, finalizando el otoño para entrar en el invierno. Las temperaturas de España son bastante extremas. O sea, puedes tener temperaturas de -2 grados, 3 o 4 grados centígrados en invierno en la zona central, en la zona de Madrid. Y en verano te vas a los 30. Entonces, aquí prácticamente no hay calefacción en los meses intermedios de primavera y otoño, pero sí que es verdad, o tiras del aire acondicionado en los meses centrales del año o tiras de calefacción en los meses de invierno. Claro, eso es consumo. Entonces, sí que es verdad que si no hay un apoyo de los poderes públicos o una ayuda, entroncaríamos con lo que decía Carlos. Para el desarrollo de ciertas historias es necesario, por lo menos que se pongan de lado, que como digo yo, que no estorben, ¿sabes? Pero es una nota y un ejemplo para que veáis el que se cabalga hacia un lado o se quiere cabalgar, pero luego parece que te pone una serie de cotos indirectamente. Bien, bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, ya nos hemos pasado de la hora, normal cuando a veces nos pasamos un ratito más, no hay ningún problema. En todo caso, si no hay alguna otra pregunta, casi para ir despidiendo, la típica forma de despedirnos, Luis, te comento, Daniel comenta cuál va a ser nuestro próximo café o cuándo, ¿no? Porque vamos poco a poco coordinando con consultores de Latinoamérica o expertos en Latinoamérica, y finalizamos siempre con el invitado para que invite a todos los participantes a que te busquen, ¿no? La voz empresarial, los links y todo eso, ¿no? Primero Daniel invitando al próximo café virtual y cerramos con Luis. Bueno, pues tendremos el próximo café virtual dentro de un par de semanas, que será, pues estoy consultando el calendario, sería el 3, ¿no? El 3 de diciembre, si no me equivoco. A ver, déjame validar bien. El 3 de diciembre, correcto, en 2 semanas, ¿no? Vale, y ahí tendremos a un compañero peruano, a Omar Samaniego, que amablemente también ha accedido a tener una entrevista con nosotros. La verdad es que el tema todavía no lo tenemos cerrado, será un tema relacionado con calidad, pero bueno, cuando
hagamos las publicaciones, lanzaremos el tema. Y nada, yo desde mi punto de vista agradecer muchísimo a Luis este café, que nos daría para más horas. Digo, aunque sea repetitivo lo que le hemos comentado a todos los invitados, a Raúl, a Adriana, a Lázaro, que estuvo en la primera convocatoria y tal, que ojalá podamos seguir con esto y podamos hacer una segunda sesión o extendernos un poco más. Y agradecer principalmente porque sé que, oye, el tiempo de Luis es el que es el que nos dedique una hora es todo un lujo, porque sé que es una persona muy demandada y además es un experto. Yo le sigo hace tiempo en Facebook, nos conectamos también por LinkedIn, tiene sus programas de entrevistas, que es bastante recomendable. O sea que, de verdad, de mucho corazón, agradecerte tu participación, tus opiniones, que lógicamente, oye, todos hemos aprendido de ellas. Y nada, tal y como dice Héctor, dejarte en la despedida y cierre para que nos comentes lo que tú deseas. Sí, oye, de verdad, no, agradecido con ustedes por la consideración, la invitación y bueno, todos los que están participando, invitados. Pues, yo estoy a través de la www.lavozempresarial.com, en todas las redes sociales, @lavozempresarial. En YouTube tengo un canal que se llama ISO Empresarial y allí he estado colocando entrevistas desde el año pasado, es decir, entrevistando diferentes especialistas a nivel internacional. En su momento estuvo Daniel justamente hace un año. Y ahí están las opiniones, y de esas opiniones todos nos enriquecemos, porque creo que allí está el secreto de la gestión del conocimiento, aprendemos de todo. Este café virtual es un ejemplo de eso. Todos aprendemos de todos, tenemos visiones distintas y nos complementamos. Y en esas redes sociales, bueno, estamos colocando muchísimo contenido, live, entrevistas, y quiero invitarlos a eso también, a salirnos de la caja. Es decir, no solo ISO 9000, ISO 14000, ISO 45001, visto como la norma y sus requisitos, sino las tendencias. Porque esas tendencias son parte del contexto. Y ese contexto te puede ayudar a que tomes mejores decisiones. Y entonces hemos ido llevando esto a temas como transformación digital, ciudades inteligentes y sostenibles. BIM es una metodología de construcción, información y modelaje en la construcción de información, que son elementos que pueden servirle a alguien en algún área específica para crecer en sus oportunidades de sistema de gestión. Entonces, yo creo que hacia eso debemos ir. Gracias nuevamente por la invitación, de verdad abierto a que cuando me vuelvan a invitar, bienvenido, y se tendrán en mí una persona que va a estar promoviendo el tema de la sostenibilidad, porque creo en eso y creo que todos tenemos que dejar un legado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos. Muchas gracias nuevamente, Daniel, con quien compartimos este espacio cada 2 semanas. Nos vemos de aquí a 2 semanas en el próximo café virtual. Muchas gracias a los que se han conectado directamente en Zoom. Muchas gracias también a los que están conectados en Facebook o verán posteriormente el video en Facebook. Estamos hasta la próxima. Nos vemos ahorita, Daniel, para coordinar. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Un placer. Gracias. Un abrazo, Luis.